Capítulo 50. Mientras mi cuerpo dormía, en el transcurso de aquella noche memorable para mi espíritu, se verificó un reconocimiento en mi estancia y en mi organismo, extrañando mis guardianes de que no me hubieran despertado los gritos amenazadores que en tomo de mí lanzaban aquellos sicarios sin corazón, al convencerme que yo no era víctima de ningún accidente, y que mi sueño era perfectamente tranquilo. Me reconocieron minuciosamente, encontrándose con lo que no esperaban. Creían que yo había traspasado los límites de la debida honestidad y vieron que no había deshonrado a mi noble familia. ¡Cuántas miserias, Dios mío!, cuando estaban profanando con sus miradas mi cuerpo! Oyeron aquellos malvados voces aterradoras que los acusaban de perjuros y asesinos y entonces realmente espantados salieron precipitadamente de mi prisión, no sabiendo a qué atribuir lo sucedido, pues bien sabían ellos que el genio del mal no existía. Así es que, aquellas voces que los llamaban con sus nombres verdaderos les causaron a todos asombro y temor. Al marcharse mis jueces, desperté y ya no sentí gritos. Me levanté sintiendo un hambre devoradora, esperé algún tiempo y viendo que nadie venía, murmuré con espanto: «Me dejarán morir de hambre, ¡qué horror!». Entonces se abrió la puerta de mi encierro y se presentó un hombre de agradable figura, que me preguntó: «¿Qué necesitáis?». «Tengo hambre, un hambre horrible». «Ya os traeré algo». Se fue mi carcelero dejando la puerta abierta, por la que se veía un largo corredor. Sentí vivos impulsos de echar a correr, pero me detuve pensando que era inútil mi tentativa, pues cuando habían dejado la puerta de aquel modo, era señal que aunque saliera de mi estancia estaba tan presa fuera como adentro. Volvió mi guardián con algunas viandas muy poco apetitosas, pero yo las encontré tan buenas que todo me lo comí, y terminado mi frugal banquete, le pregunté a aquel hombre: «Por lo que veo, ¿sois mi carcelero?». «Aquí todos somos carceleros y jueces». «Me alegro, así sabré más pronto qué delitos he cometido para estar aquí». «No os apuréis, pronto sabréis cuáles son vuestros delitos». «Es que yo no los tengo. Lo que yo siento es que si mis jueces tienen la conciencia tan negra como estas paredes, entonces ¿qué?». «Entonces, pobre de mí». Mi guardián cerró la puerta con estrépito, y me quedé sola paseando por mi estancia. Qué triste es estar preso, con qué angustia recordaba mis largos paseos por el campo, mis afanes por ver la salida del sol, porque siempre fui muy madrugadora. Me parecía que el sol merecía ser contemplado como principio de vida, y que no debía perderse ninguno de sus rayos, que debía seguirse con ávida mirada su majestuoso curso, puesto que él era en la tierra el símbolo de Dios, y allí era mi negra prisión estaba encerrada en vida, y qué triste es una tumba. Recordé mi canto a Dios y lo recité para consolarme. ¡Qué alegría! Todo lo recordaba. Y Dios mío, exclamé, qué bueno eres dejándome la memoria. Cuán cierto es que el alma tiene luz y vida propia. Ahora mi cuerpo está en la sombra, pero mi espíritu ve el gran laboratorio de la naturaleza, y en él encuentra manantiales inagotables de eterna luz. Seguí paseando hasta que conseguí cansarme y entonces me senté en mi lecho y oí muchas voces juntas. Se abrió la puerta, y vi que el largo corredor estaba invadido por muchos hombres cubiertos con una túnica negra llevando en la cabeza una caperuza de la que pendía un largo antifaz que ocultaba por completo su semblante, pues aunque a la altura de los ojos había dos pequeñas aberturas, no se veía por ellas el brillo de ellos, porque lo amortiguaba la luz de los cirios, que cada uno de aquellos enmascarado sostenía en su diestra y levantaba a la altura de sus ojos. ¡Qué procesión tan lúgubre! Sentí miedo y me quedé sentada. Entró un enmascarado y me dijo bruscamente: «Levántese la culpable, y reciba con más respeto al santo tribunal. Han llegado los momentos más graves de vuestra vida, si confesáis lealmente lo que sois, si es que en vos aún hay lealtad, o si el genio del mal no os impide hablar,
Estad preparada que se os concederá la gracia de escucharos. No me tengo que preparar, porque mi conciencia es un libro abierto. Ya lo veremos. Seguidnos. Nos pusimos en marcha y atravesamos muchos corredores, algunos de ellos interminables. Por todas partes había enmascarados con antorchas o cirios, según la anchura del lugar, y eran verdaderamente tenebrosos aquellos claustros. Allí todo era tétrico y amenazador. Anduvimos tanto, que no me podía sostener y a tiempo entramos en un gran salón, donde me hicieron sentar cerca de la mesa del tribunal. Con qué placer me dejé caer en el sitial, estaba rendida, qué camino tan largo me había hecho correr, ya sentada. Miré en torno mío, y vi que el salón estaba decorado de magníficos tapices y riquísimos cortinajes de terciopelo negro, abordados de oro. En el fondo del salón, había un crucifijo, con un Cristo de tamaño natural, que es la mejor imagen que he visto en toda mi vida. Qué figura tan hermosa. Qué expresión la de aquellos ojos. Le decían al afligido: confía en mí, yo soy tu puerto de salvación, si tus jueces te condenan, yo te perdonaré. Mirando aquella obra de arte, verdaderamente maravillosa, me olvidé por algunos momentos de lo crítico de mi situación, hasta que oí la voz del presidente me decía a mi desleal confesor: lee del informe referente a esta mujer. Mi confesor se prosternó ante el crucifijo, y después de pronunciar la oración más inicua, se levantó y dio lectura a su informe, que era un tejido de infamias. Pero como era hombre de muchísimo talento, le supo dar a todas sus calumnias, a todas sus imposturas, tal viso de verdad, que se necesitaba tener la cabeza muy segura y la conciencia muy tranquila, para no creerse culpable el mismo inocente. No entra en mi ánimo dar a este relato de mi vida grandes proporciones, por eso refiero únicamente aquello que es indispensable referir, que si a copiar fuera íntegra la acusación de mi confesor, habría asunto sobrado para escribir un gran libro, donde se admiraría el talento de un sabio empleado en el mal, qué ingenio, qué astucia, qué sagacidad, qué sutileza, qué modo de volver lo blanco negro. Me acusó como religiosa profesa, que había roto mi clausura, dio cuenta de mis escándalos en el convento, arrojando al confesor que en él había, para poner en su lugar a un íntimo amigo mío, y tanto di que hablar a la comunidad, que me arrojaron del convento por ser piedra de escándalo y mantenedora de discordias entre las religiosas. Que no tuve otro remedio de refugiarme en mi casa, donde viví con un sacerdote dando escándalo por ser aquel tan hereje como yo, que había hecho muchas salidas sospechosas, fingiendo visitar enfermos, cuando en realidad pagaba a gente de mal vivir para que éstas corrieran la voz de mis supuestos milagros, que saqué a una pobre mujer de su casa, que vivía tranquila con su enfermedad, consagrada a Dios, y que le quité su reposo y su religiosidad, que me hice dueña de una pobre niña, que con su trabajo era útil a su familia, y que la llevé a mi casa no se sabe con qué miras, pero que desde luego la niña perdida estaba, por mi mal ejemplo. Que tuve el capricho de amparar a un pobre y al colocarle en un asilo, porque la superiora no me permitía que allí escandalizara con mis continuas visitas. Me vengué de ella quitándola de su puesto y poniendo a otra menos escrupulosa que la primera. Después se quejó de mis escritos, diciendo al fin, que en mi vida tenía hechos perdonables, pero que mis escritos eran heréticos en todos sus conceptos, que yo cantaba estrofas a Dios, pero que mi Dios no tenía cielos, ni templos, ni altares, que mi Dios estaba en todo, y que todo lo llenaba. Y este Dios sin su corte celestial y su mansión de los justos, era el genio del mal, llenando los ámbitos del mundo, extendiéndose por todas partes, ya que no podía penetrar en el cielo. Se ocupó de mis cantos a los obreros, especialmente en uno que dediqué a la memoria de dos que murieron en las obras del convento últimamente edificado. Mis lamentaciones por la muerte de aquellos dos padres de familia que murieron en lo más hermoso de la juventud, decía mi confesor que eran mi mayor condenación, porque,
¿Acaso un edificio religioso no valía más con sus piedras benditas que toda una generación de obreros? ¿Qué era un obrero ante una obra religiosa? Se ocupó de mi canto a la familia, y entonces refirió que mi familia me había repudiado, que todos me habían vuelto la espalda negándome su saludo, pero que al refugiarme en mi casa, con mis malas artes seduje a mi hermano mayor, que se convirtió en mi protector íntimo, que éste en una cacería se hirió, y yo insultando la ciencia, y faltando a todos los preceptos de la honestidad y de la moral, me constituí en su enfermera curándole por medio de procedimientos diabólicos, y mi hermano, completamente seducido, hizo trabajos para conseguir que toda mi familia me admitiera en su seno, y como el genio del mal es tan astuto, mi hermano consiguió su intento, y la religiosa renegada, la mujer perdida consiguió como la mala hierba, brotar entre buenos sembrados, pues mi familia yo sola la había deshonrado. Leyó un fragmento de mi canto a la familia en el cual yo decía, y Dios mío, hoy es un día de luz para mí, cierro los ojos para no ver ningún defecto, y los abro para gozar de los dulces placeres de la fraternidad. Pensad bien de aquí a mi acusador, pensad en la horrible herejía que encierra este canto. Una religiosa pensando en su familia, una religiosa soñando con el amor de sus deudos, olvidando que en cuerpo y alma pertenece a Dios. ¿Y qué me diréis de su canto a la fundación de un convento? En él dice que es muy fácil amontonar piedras, pero que es muy difícil edificar en los corazones, porque en estos solo con amor se edifica. Y este canto está encerrado con otros pergaminos, y andando los siglos, cuando este edificio por cualquier evento se destruya, podrán decir los cristianos de las épocas venideras, que la Iglesia abrigó en su seno a una culebra de la herejía, que sin pudor alguno dejó su baba ponzoñosa junto a papeles sagrados. Dijo que él creía muy conveniente que se hicieran las obras necesarias para extraer mi escrito del fondo de la tierra, arrojándole a la hoguera con todas mis obras, y en gracia a ser yo de una familia muy cristiana, que se me condenara a prisión perpetua, sin sufrir el menor tormento, únicamente la privación de papel, tinta y pluma, cuidando que las paredes de mi prisión fueran de ladrillos y piedras desiguales y salientes, y el pavimento fangoso, para que en ninguna parte pudiera escribir uno solo de mis pensamientos. Su largo escrito no se abatió, porque continuamente miraba la imagen del crucificado y era tan hermosa, tan dulce, tan consoladora, que confiaba en él. Me preguntaron qué tenía que alegar para descargo, a lo que contesté, que si el tribunal era tan bondadoso yo hablaría. Todos hablaron entre sí, y oí una voz muy débil, que parecía salir de debajo de la tierra que dijo así: esa mujer no tiene que defenderse, sus delitos están probados, hay pruebas innegables, no perdamos el tiempo. Entonces sí que temblé de espanto, porque aquella voz tan débil tenía tal autoridad, que todos inclinaron la cabeza. Mas el presidente preguntó de nuevo: ¿creéis que esta mujer debe defenderse? Y uno de los jueces dijo: debe dejarse a esta mujer que se defienda. En aquel momento se me ocurrió lo que debía haber hecho mucho antes. Me levanté y dije: señores, llevo en mí una prenda que me garantiza, y es que llevo en mi mano un anillo con el sello real, que en mi natural modestia siempre escondo, y nadie repara en su sencillo aro de oro. ¿Cómo no lo habéis dicho?, dijo el presidente. Es que no me habéis dejado tiempo, y además, ¿qué mujer no se aturde ante el poder religioso? Hay que averiguar, dijo mi confesor, si ese anillo lo adquirió lealmente. Y añadió la vocecita del juez invisible: no hagáis caso, esa mujer está enferma, no debe salir de aquí, que su enfermedad es contagiosa. El presidente me quitó el anillo, lo examinó, selló varios papeles, corrió de mano en mano, hablaron todos en un extremo del salón, y al fin el presidente dio la orden que me volvieran a mi encierro. A la vuelta anduve mucho menos,
y me convencí que para atormentarme y debilitarme, me había hecho dar vueltas a una noria gigantesca que en todo lo malo pensaban aquellos ministros de Dios, desde lo más horrible hasta lo más leve, pero todo mortificante y perjudicial. ¡Cuánta infamia! Al verme sola en mi estancia me alegré, pero al pensar que me habían despojado de mi anillo perdí ya toda esperanza. Pensé morir, y me di por muy contenta si allí me dejaban expirar. Pensé en mi familia, en Marta, en María, di un adiós a todo cuanto había amado, y entré en un periodo de agonía delirante. Repetí toda la acusación de mi confesor, y me defendí admirablemente. Dormía, soñaba, no lo sé, me encontraba muy mal, ni podía moverme. Así pasé muchas horas, muchas, no puedo precisar cuántos días, en los que me alimentó la fiebre, hasta que una mañana, oí voces, gritos, amenazas, ruido de armas que apoyaran contra el suelo, fuertes pisadas, qué sé yo, borbotones de vida que llegaban hasta mi tumba, y entre tantas voces, creí reconocer una que gritaba, Abrid en nombre del rey. Era la voz de mi hermano Benjamín, que decía iracundo, vengo por mi hermana. Es que la orden del rey tiene que venir refrendada por el Papa. Mi hermano debió mostrar la orden en toda regla, porque la puerta se abrió y Benjamín se arrojó en mis brazos y me besó con frenesí. Cogió mis manos buscando en ellas lo que no encontró, y volviéndose como un león herido gritó, que me den el anillo de mi hermana, ay, del que lo retenga. El presidente que lo acompañaba se lo entregó y Benjamín, cogiéndome en sus brazos, sin dejar que mis pies tocaran a tierra, corrió como un loco, bajó la escalera como una exhalación y me depositó en un carruaje. Él mismo cerró la portezuela, montó a caballo y poniéndose al estribo distribuyó su fuerza y escoltada por ella salí de la ciudad, y sin hacer parada en parte alguna llegué a mi casa al día siguiente, en las primeras horas de la mañana. Durante el viaje, se puede decir que estuve más en el otro mundo que en este, porque había sido tan imprevista mi salvación, y estaba mi cuerpo tan rendido por la fiebre, que yo no me daba cuenta de lo que me pasaba. Comprendía que había salido de mi prisión, que una fuerza poderosa me arrastraba, pero miraba sin ver, y oía sin entender. Cuando me hice cargo de mi situación, fue cuando Benjamín me cogió en sus brazos y me dejó en mi estancia. Qué bien respiré entonces, qué hermosa me pareció mi casa, qué agradable la vida. Me asomé a una ventana que daba al campo y dije, Dios mío, ¿por qué no me dejan adorarte aquí? Este es tu templo. Las casas de piedra son las tumbas de los incautos. Vino mi hermano mayor y me estrechó en sus brazos diciéndome, reposa en mí y en tu familia, que todos sus miembros te quieren, por lo mismo que te rodean tantos peligros. El clero te odia. Las religiosas te murmuran y temo que el rey hostigado por el Papa al fin ceda y te castigue cruelmente por herética y cismática. Comprendí que mi hermano tenía razón y traté de tranquilizarle. Pasé después al gran salón, donde me esperaba toda la familia incluso Benjamín, que me dijo, ahora me gusta la vida, porque puedo serte útil, te acusan, te injurian, te calumnian, tú eres una santa, y dicen que los arrancas de sus hogares para prostituirlos, pero yo que sé lo que eres, yo que te quiero sobre todo en la tierra, y eso que ya tengo mi prometida, pero por ti lo dejaría todo, todo. Y te juro que con mi espada te haré respetar y hasta el rey se postrará ante ti. Traté de calmar sus ímpetus. Hablé con mis hermanas que, como es natural, estaban muy recelosas y muy atemorizadas, y todas con mis palabras se tranquilizaron y me colmaron de caricias, hasta el punto que mi hermana mayor me desnudó, me acostó y no se apartó de mí hasta dejarme dormida. Mi cuerpo descansó muy bien, pero mi espíritu se fue en busca de mis acusadores, y se espantó de ver aquellos espíritus tan miserables. Eran reptiles arrastrándose por el negro fango de los crímenes. Mi espíritu buscaba a mi confesor, y al fin lo halló, qué conmoción sintió mi cruel enemigo,
al ver a mi espíritu y le dijo, siempre te odiaré, siempre. ¿Por qué? Yo no te odio. Mientes. Tienes que odiarme. Te has de contagiar con mi odio. Aparta. Ser infernal. No disfrutarás de paz en la tierra, y si hay algo después de la tierra, en la eternidad te odiaré. Y me convencí que aquel espíritu me odiaría eternamente, pero yo le dije, no me importa tu odio, yo te perdono como a mí también me perdonan. Me alejé, pero oí su voz que me decía, no te vayas tan lejos. Me acerqué de nuevo y otra voz me dijo, así le dejas, vuelve a mirarlo. El fuego del odio se apaga con la generosidad del alma, quiérele, quiérele de veras. Acércate y dile, que si mañana vuelve a la tierra con la envoltura de mujer, si le gustará ser odiado. Ah, no, dijo mi confesor, si vuelvo a la tierra de mujer, quisiera que me amaran porque hace muchos siglos que soy un sabio, pero nadie me ama, nadie, por eso odio a la humanidad, y si tú llegaras a ser mi madre, quizá, quién sabe, tal vez te amaría. Volví al lado de mi cuerpo y lo encontré muy débil, pobrecito, había sufrido tanto. Mi hermano mayor vino a decirme que una comisión de obreros deseaba verme, que no les contara mis penas para evitar complicaciones. Más tarde hablé con los obreros, y aunque les oculté mis sufrimientos, uno de ellos me dijo, señora, todo se sabía. La religión es una camisa de fuerza que tiene puesta la humanidad hace muchos siglos, y hora es que se rompa con el esfuerzo popular. No, amigos míos, empleemos el esfuerzo popular en un trabajo honroso, y cumpla cada cual con sus deberes, para más tarde hacer uso de sus derechos.